La gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí hoy, por este día más de vida. Hoy tenemos una tarea, ¿no es cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Teníamos que aprendernos 1 Corintios capítulo 15, versículos 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y también Job 18, versículo 21. ¿Lo recuerdas? Bueno, para los 8 días, entonces, por favor, voy a preguntar a todo el mundo. Esta mañana lo hice, faltaron como 5 personas que no se habían aprendido, pero a todos les voy a preguntar, para que nadie tenga excusa. Pero ya no serán esos que les puse esta semana, sino que vamos a agregar otros. Vamos a aprender los 1 Corintios versículos 1 al 5. O sea, ya se saben 4, le falta el primero. ¿Sí? 1 Corintios, ¿qué? 1 al 5. Y Job 18. Job 18, 21, creo que es. Por favor, revísenos para que no tengan excusa. 1 Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. ¿Cómo dice el capítulo? Leámoslo, por favor. Mira, aquí hay unos asientos que pueden ocupar. El hermano no está bravo, así que podemos pasarnos unos de los que están atrás, pueden alcanzarse más adelante. La hermana está brava. No está brava. Ah, bueno. Bueno, ya sabemos por qué nos estamos así, ¿cierto? Para que esta semana tengamos por qué orar. Entonces, debe preguntarle a la persona que está a su lado, si son esposos, entonces se intercambian, ¿no? Una persona que sea su esposo. Porque por su esposa sí debe orar todos los días, ¿no es cierto? Entonces, para la persona que está al lado, como es su familia, le preguntar cómo se llama. Y entonces, para que esta semana ore por esa persona toda la semana. ¿Listo? A ver qué nos sentamos. La idea es que estemos orando los unos por los otros. ¿Listo? ¿Cómo dice el versículo? En el código el Señor dice ciertamente estas son las moradas. Tales son las moradas del impío y este será el lugar que no conoció a Dios. Y en Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces dice que todo debe ser conforme a las Escrituras, pero hace el versículo por el cual, ¿no? Por el cual, es el versículo 2.
pero sin el versículo 1 no sabríamos de qué estaban, no es el por lo cual, sino por el cual, es una razón. Si les dijéramos por lo cual sería una razón, pero por el cual es un sujeto. Los tormentos del hombre. O sea, lo que anteriormente se está nombrando es a alguien o algo, un sujeto. Entonces ahí por el Evangelio, en este caso el Evangelio, ¿quién es? Jesús. No Jesucristo, recuerden. No, el Señor Jesús no. Jesús. Porque es que Pablo dice, si retenéis las cosas como os las he enseñado, sois salvos. Si no creísteis en vano, dice ahí mismo, es lo que dice la Biblia. ¿Sí es así? Todo debe ser conforme a las Escrituras. Todo debe ser conforme a las Escrituras. Si no, sirve para echar a la basura. Y es pura basura. Pero es que la necesidad de conocer las Escrituras para que todo lo que aprendamos sea conforme a qué. El requisito bíblico es que por lo menos tengan dos testigos. ¿Usted sabe qué son dos testigos? Dos personas que han visto y han oído y afirman lo mismo, que testifiquen lo mismo. Eso se llaman dos testigos. Y la Biblia habla de la necesidad siempre de dos testigos, porque el testimonio de una persona puede ser falso, pero para condenar a alguien o absolver a alguien se necesitan dos testigos como mínimo. Para afirmar una verdad se necesitan dos personas que dieran el mismo testimonio. No sé si les conté un caso de una vez que en la Biblia, en un libro apócrifo, ¿sí sabemos qué es apócrifo? O sea, que no es inspirado, que está entre los deuterocanónicos. No es inspirado por el Espíritu Santo. Que no es inspirado por el Espíritu Santo, pero que cuenta la historia, que puede ser real o ficticia, pero cuenta una historia. Y ahí dice que en la parte apócrifa del libro de Daniel, o sea que Daniel tiene otros capítulos que no están en nuestra Biblia porque no son considerados como inspirados por Dios, cuenta la historia de Daniel cuando era joven. Sí, hay en una de esas partes del libro de Daniel que no está en nuestra Biblia. Y cuando era joven, entonces dice que dos ancianos verdes, esos, nosotros lo decimos así para entenderlo, querían abusar de una muchacha. Entonces como ella no quiso, entonces la denunciaron que la habían visto acostándose con un muchacho. Entonces para que, como eran dos testigos, entonces con el testimonio de los testigos podrían apedrear a esa muchacha. Entonces dice que ya estaban en el juicio y todo, y entonces ya para que como la ley de Moisés debían apedrear a tales personas que han caído en fornicación. Entonces llegó Daniel y le dijo: esperen un momento, porque con el testimonio de Dios era válido. Entonces le dijo que esperaran un momento y que sacaran los ancianos. Entonces él les explicó, mientras que los ancianos estaban en un cuarto, él les explicó qué era lo que iba a hacer para defender a la muchacha. Entonces dijo que los iban a constatar el testimonio por separado, que juntos los dos siempre forman así, sí fue así, el otro que sí fue así. Entonces los llamaron uno independientemente del otro, los pusieron, y entonces le preguntaban: bueno, ¿y en cómo era el árbol que usted, donde vieron fornicar a la muchacha? Entonces uno dijo que era un arbusto, o sea, era una planta no muy grande, y el otro dijo que era un árbol. Entonces por ese testimonio de que era un arbusto y el otro era un árbol, entonces no consiguen el testimonio, y entonces así salvó a la muchacha Daniel.
Y pues a los viejos verdes pues les dieron su castigo. ¿Sí? Entonces, como la Biblia siempre habla de la necesidad de dos testigos, ¿sí me hice entender? Dos testigos. Cada vez que vamos a hacer una afirmación, por lo menos debe haber dos testigos. Que dos personas afirmen lo mismo y ojalá que sean diferentes. O sea, los testigos, puede ser que hayan dos libros diferentes, pero del mismo autor. Pero lo ideal es que sean dos personas diferentes. O sea, que afirmen. Por ejemplo, un día una persona me dijo, pastor, pero es que usted nos dice, porque yo hice una pregunta que por qué nosotros habíamos nacido en el reino animal. Entonces, de hecho racional. Y entonces yo le dije, porque nuestros padres eran unos animales. ¿Sí? Entonces, no le gustó mucho, se enojó. Y le dije, es que yo no lo dije, yo no tengo la culpa si la Biblia lo dice así. Nosotros nacimos en el reino animal por nuestro padre Adán. Y la Biblia tiene dos testigos donde afirma que nosotros pertenecemos, antes de conocer a Dios, pertenecemos al reino animal racional. Judas y Pedro testifican exactamente esto. Dice que María los primeros y no lo han. Pero eso también lo dice Pablo en el capítulo 15 del libro de los Corintios. Pero no dice exactamente eso. Pero sí, primero. En Judas y Pedro sí dicen que se comportan como animales irracionales, en vez de que son animales racionales. Y en Pedro también dice lo mismo. Entonces ya son dos testigos, por lo cual podemos corroborar que la Biblia desde el primer siglo, ya dicho por Pablo y por Judas, nos agruparon en el reino animal racional. ¿Sí? Pero hasta hace 50 años la biología hizo la clasificación taxonómica de los seres vivos y nos agrupa a nosotros en el reino animal racional, pero eso ya está escrito desde mucho tiempo, desde el primer siglo. O sea que no era nada nuevo lo que la ciencia dijo, ya está escrito en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Dice que todo lo que debemos aprender debemos hacerlo conforme a las Escrituras, ¿cierto? Que Jesús murió como Conforme a las Escrituras. conforme a las Escrituras. ¿Está claro? Y dice que debemos retener esas cosas. ¿Qué es retener? Te lo decía la semana pasada. ¿Retener qué es? Guardar. Guardar, ¿qué más? Mantener. Mantener, ¿qué más? Conservar. Conservar, muy bien, ¿qué más? Atesorar, muy bien. Proteger. Proteger, Cuidar. cuidar también. ¿Qué más será? No olvidar. No olvidarse de esas cosas. O sea, tenerlas constantemente presentes. Porque lo que dice, si no retenéis estos, no sois salvos. Y si no somos salvos, pues nos vamos aquí a perder por la necesidad de escudriñar y decía, conforme a las Escrituras debemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras. No podemos inventar nada acerca de Jesús sino lo que ya está escrito. Pero todo el conocimiento debemos hacerlo conforme a las Escrituras. Hace 8 días que vimos, a ver si retuvieron. ¿Sí? Explicamos al hermano la oración. ¿Sí? Sí. ¿En qué más no vimos nada más? Conocer a Dios y conocer Sí, hablamos de la necesidad de orar conforme a qué. las Escrituras. Ya somos hermano Diógenes.
No, espere. Llevarlo. ¿Cuáles son los pasos? Orar. ¿Qué es orar? A ver si la retuvo. Primero, ¿qué es orar? No, esa es la forma de hacerlo. No lo podemos, miren hermanos, así tocar repetir esta clase de nuevo hoy. Debemos hacerlo. Porque es que tenemos que retener la palabra conforme a lo que se nos ha enseñado para poderla practicar. ¿Cuánto es 2 más 2? Y 2 y 2. No, 22. Eso sí no se lo olvida, ¿no? Entonces, tenemos que retener eso que aprendemos aquí, hermano, porque en eso se nos va la vida y también la vida eterna se nos va de nuestras manos si no retenemos esa palabra, por favor. Por eso es que yo insisto y vuelvo, insisto, porque usted se está jugando en la vida eterna aquí con esto. Pero algunos dicen, pero pastor, ¿por qué no retiene? Entonces enséñeme, dígame, muéstremelo de nuevo. Porque debemos retener eso. No lo estoy regañando, no, pero casi. Porque es que tenemos que retener eso, hermano. ¿Sí? Porque no podemos hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si invertí 1 hora y media hace 8 días para que aprendamos y no lo retenimos, pues va a ser grave. Hasta le dio quita, ¿no es cierto? ¿Me parece? ¿No trajeron un cuaderno? Anoten. No tienen horas, les doy horas, pero por favor, para que la estudien esta semana, que se les grabe, hermano, por favor. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Están seguros? Amén. Entonces póngale ganas a esta cosa. Sí, es porque si uno si no retenimos, estamos en la olla. Entonces tenemos que a lo que aprendamos mantenerlo, guardarlo, enséñeselo, reténgalo, dígaselo a otro, pero por favor. Recordemos entonces qué es orar, para que el hermano llevarlo que no lo retuvo esta semana. Es la acción de pedirle a Dios. No es hablar con Dios. Hablar con Dios es la manera de hacerlo, pero no es orar. ¿Cómo? La forma de hacerlo es hablar. ¿Sí? Que tiene que ser audible. Entonces decíamos que orar es la acción de pedirle a Dios, que también puede ser rogar, clamar, interceder, y otros sinónimos que es asunto de pedir de aquí, pero difiere un poquito. Si uno intercede es a favor de otro. Si es rogar, es pidiendo como misericordia, ¿no? Si es con clamor, es con que le salga de allá del corazón. Sintiendo la llaga en el corazón, dice la Biblia. Pero en sí todas tienen que todo es orar, es pedir. Puede ser todo lo que pidiéramos por creyendo, lo recibiremos. Segundo, o primera cosa es que solo al Padre hay que pedirle, no al Espíritu Santo y no al Señor Jesucristo, ni a Jesús, ni a los santos, y mucho menos a la Virgen.
No tengo nada porque gracias a Dios por la Virgen María, pero como la Biblia dice, solo y únicamente al Padre. ¿Está claro? ¿En el nombre de quién? De Jesús, porque Él es el que lo hizo posible, el que lo ganó para nosotros, Intercede por nosotros. el que está intercediendo ante el Padre, a la derecha de Dios Padre, por nosotros. Entonces tiene que ser así. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Intercede por Es el nosotros. que está intercediendo ante el Padre con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que hemos pedido? Lo que necesitamos. No todo, no todo. No todo. No lo que queramos. Solo lo que necesitamos. Solo lo que necesitamos. Y haremos eso, lo sabemos, pero es lo que necesitamos. Alguien dijo, hay que pedirle cosas grandes a Dios. Me dijo una señora, le dije, si usted le pide unos zapatos 45, le quedan grandes. Usted no le va a servir. Tiene que pedirle lo que necesita, no cosas. Sí. Depende, porque si son 10. Por eso, depende si lo que esté pidiendo, que la quieren para arreglar, sí, que hay otra cosa. Depende, porque yo por ejemplo una casa chiquita, imagínense con 6 muchachos, ¿cómo jugar? Tocar que algo que puedan jugar escondidas. Entonces ya cambia la cosa así. Entonces tienen que pedirle lo que ¿qué? Necesita. Por ejemplo, un hombre pidió solamente, pensó que le rogó a Dios un pequeño favor, dijo que se detuviera solo el sol, la luna y las estrellas y todo el sistema. Es pequeño ese favor, ¿cierto? Para Dios. ¿Para Dios es grande? ¿Pequeño? ¿Y para el hombre que lo pidiera grande? No, era pequeño. Era un pequeño favor porque si hubiera querido que era grande no pide eso. Él lo vio como algo normal. Pedirle a Dios que diera el sol, la luna y las estrellas y todo, era algo normal para él. ¿Sí saben por qué era algo normal para él? Porque estaba acostumbrado a ver milagros como dividir el mar rojo, convertir el agua en sangre y todo eso. Entonces, ese era otro pequeño favor. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver mover a Dios. Para nosotros nos sería difícil, pero una cosa así, pero a él no se le hizo difícil que Dios hiciera eso. Y solo la tuvo por 23 horas, 20 minutos nomás. Aquí más dice que casi todo un día de 24 horas. Pero era un pequeño para Dios y para él, que conocía quién era Dios. Ahí ven, nosotros le pedimos, Señor, 5 milloncitos y se nos hace demasiado grande. Pero no para Dios, sino para nosotros. Entonces le dijimos, como dijo papá, hijo, ¿para qué quieres 5 millones y 4 es mucho? Saca 3, le da 2 y él le dijo que le vuelvas 500. ¿Sí? Porque se nos hace demasiado grande. De 5 millones que le den 500,000, algo es algo. ¿Sí? Entonces a veces esa es la mentalidad que tenemos, porque siempre estamos pensando de acuerdo a nuestras limitaciones y no a la grandeza y al poder de Dios. Entonces tenemos que pedirle lo que necesitamos. Si usted no necesita, pídalo, pero pídalo con fe. ¿Listo? Siempre hay que presentar una solución. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Señor, como una obra, Señor, sánalo o llévate a lo que se mueve.
Ya no hay de esas oraciones. Pero la Biblia nos dice es uno, que lo sana o lo sana. Si ya se muere ese es asunto de Dios, pero uno debe pedir es que lo sane, no que si no lo sana y se lo lleve. Entonces hay que orar eso, presentando una solución a cada problema. ¿Sí me hice entender? Solución. Tiene que ser una solución sabia. Una vez, ay Señor, que me aviente, pues la aventó. Porque aventar no significa ser sano, sino quitarle los dolores por ser domingo. Entonces, como oró Señor, que me dio una caja de dientes. Si Dios le dio la caja de dientes, después brava porque no hayan sido naturales. Dios que pidió una caja y una caja recibió. ¿Sí ha pasado cosas así? Sí. Una señora oró para que el Señor déme una casa donde tenga un parquecito para extraer 3 chilos. Entonces le digo, el parquecito de la casa era un metro cuadrado. Pero así como lo pidió, así lo recibió. Porque en la palabra de Dios nos enseña que de acuerdo a lo que pedimos, eso recibimos. Una persona vino a Jesús y dijo, venga, ponga la mano sobre mi niña y vivirá. Y Jesús puso las manos y vivió. Otro dijo, sí, tu palabra y mi siervo sanará. Y el siervo fue sanado. Pues de acuerdo a la fe de cada uno, cada una solución. Y otro dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero, fue limpio. Y otro que reciba la vista y recibió la vista y no una limosna, porque generalmente los ciegos tienen una limosna, pero este recibió no la limosna sino la vista, porque eso fue lo que pidió. Si hubiera pedido una limosna, ¿qué le hubiera dado? Una limosna. Pero pidió a Dios que pudiera, a Dios a través de él pudiera ver, y eso fue lo que pudo ver. ¿Sí me hice entender? La otra cosa es que debe ser audible. Tenor así. Como si le diera un ataque de epilepsia. Tiene que ser la oración, tiene que ser audible. Que algunos dicen, no, pero es que el enemigo lo oiga, pues déjelo que lo oiga, que no sea sapo. Y además no puede estar en 2 lugares al tiempo. Si está aquí, porque sí puede estar aquí, no está allá en Perú o en Venezuela, porque no es omnipresente, solo puede estar en un lugar. Entonces, y si todos estamos reunidos a las 10 de la mañana, ¿cuántos cultos puede estar? Solo en un lugar, no hay más. No puede estar en 10 lugares al tiempo, solo en uno. Si está aquí, no puede estar allá. Pero aquí no está porque ya se fue. Hace rato. ¿Sí me van a entender? Entonces, algunos dicen que no se lo diga audiblemente porque entonces, ¿acaso a quién le estamos pidiendo? Entonces, si le pedimos a Dios, le recibimos de Dios. Y por último, debemos declarar lo hecho. Si usted le pidió, declarar lo hecho, dele gracias a Dios Padre, porque en el nombre de Jesús yo creo que lo que le pedí es hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y un consejo, si usted se afana, ¿para qué ora? ¿Qué se ora? ¿Para qué se afana? No puede ser. ¿Listo? Repasamos la clase, reténgalo, practíquelo y no les cobre nada. Es lo mejor. Gracias. Si no lo practica, alguien me dijo, pastor, ¿y cómo hago para orar harto? Pues dije, empiece por orar. Porque la práctica hace al maestro. Oye, es que yo quisiera orar 3 horas, pero si no oras 20 minutos, ¿cómo? No, pues empiece a orar y la práctica hace al maestro. Si no ora 20 minutos, ora 15, pero empiece a orar y después otros 15 y ya son 30. Y después otros 15 y ya son 45. Y así completa la oración, ¿no? Pero por favor, ore.
si la gente, mire, si el mundo creyera, o nosotros los creyentes creyéramos que Dios oye la oración, el mundo sería diferente. Pero no oramos. Decía un hombre, una mujer una reina de Inglaterra decía que había un hombre que él le tenía más miedo a que ese hombre se pusiera rodillas delante de Dios porque le hacía temblar que la armada de los Estados Unidos trajo. Ese hombre era muy peligroso si se ponía a orar, porque hacía que se conmovía toda Inglaterra por sus oraciones. Nosotros también necesitamos oración por Colombia, ¿cierto? Estamos convencidos de que Dios oye la oración. No es que la oración tiene poder, no es la oración, es Dios a través de la que responde la oración. Pero Dios es el que tiene el poder, no la oración. Pero la única manera de hacer que Dios se mueva es si oramos. Pero ¿cuántos estamos comprometidos en orar? ¿Estamos? Como estamos hablando de esos versículos, y este es el Evangelio, ¿sabemos qué es el Evangelio, cierto? ¿Ya tenemos claridad qué es el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué es el Evangelio, hermano? ¿Qué es? Son libros inspirados por Dios y pues narran la vida y obra de Jesús aquí en la tierra. Toca pensarlo. Para ti, ¿qué es el Evangelio? Es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús. ¿Por qué Jesús? El Hijo de Dios. Miren, ¿por qué? Jesús es el Evangelio. Para ser Hijo de Dios. Claro. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Es la pregunta. Porque él lo dijo, yo soy el camino, la verdad. Ricardo. Porque desde Génesis y Apocalipsis se habla de que él iba a venir de Jesús. El Evangelio es Jesús. O sea que tenemos que ser claros que el Evangelio es Jesús. No la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es toda la Biblia. Aunque la Biblia tiene un solo tema principal o fundamental que es Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento es Jesús prometido. Y en los 4 evangelios Jesús manifestado, y en el resto de la Biblia Jesús glorificado, pero solo tiene un tema y es Jesús. O sea, y es poder de Dios para salvación, el conocer a Jesús, como dice Romano. Pero le decía la otra vez que ¿por qué Jesús es el Evangelio? Porque el primero que habló del Evangelio fue Jesús. Nosotros te enseñamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Pero Jesús vino anunciando el Evangelio y él venía predicándose a sí mismo. Luego dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a venir a mí todos los trabajados y cansados, que yo sabe descansar. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el pan, el verdadero pan del cielo. El que a mí comiere no tendrá hambre, ni jamás. Yo soy la puerta angosta, el que por mí entrare será salvo. Entonces él se vino anunciando así. Por eso Jesús es que no Jesucristo. No. Por eso tenemos que aprender todo conforme a las Escrituras. ¿Está claro quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo?
¿Quién es Jesucristo? O sea, claro que Jesucristo no es una palabra griega, ¿no? No existe en griego la palabra Jesucristo, no existe en griego. Existe Cristo Jesús o Jesús Cristo. Pero en griego no existe la palabra Jesucristo, es una traducción al español. La palabra Jesucristo es una traducción al español. Porque de pronto alguien dice, no, pero no. Pues es que hay veces aparece Jesús, Cristo, o Cristo, Jesús. En griego, ¿no? Sí, me tiene unas interpretaciones. Por eso tenemos que conocer a Jesús conforme a qué. Como Abraham. ¿Conforme a qué? Entonces, ¿podemos inventarnos algo? Si alguien inventa algo ya es una herejía. Entonces no podemos inventar nada en cuanto a Jesús. Tiene que ser todo conforme a las Escrituras. Entonces ponemos, vamos para que tengan, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo en español, ¿no? ¿Entendieron? Jesucristo en español es el Señor. O sea, es Dios con nosotros. ¿Sí están viendo? Claro, ¿no? ¿Quieren que verlo? Señor Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros. Es que toca por persa. Dios con nosotros, que también significa Emmanuel. O sea, Emmanuel sí es el Señor, Jesucristo sí es Emmanuel. No, este también se pero más que ese ya no. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es Jesucristo? El Señor con nosotros, Dios con nosotros. ¿Dónde dice la Biblia que es así? Porque todo debe ser conforme a las Escrituras. Jesucristo es el hombre hecho Dios. Jesucristo es el hombre ¿qué? Hecho Dios. ¿Está claro? ¿Es el mismo Padre? No, señora. Tampoco. No, porque si es padre, ¿cómo va a ser hijo? No puede ser, ¿cierto? Aunque nosotros sí. Yo soy hijo y soy papá. Pero no era no puede ser la misma persona padre, hijo de sí mismo. ¿Sí me entienden? Es diferente. El padre es una persona y el hijo es otra persona diferente. Pero no sí puede ser papá y hijo al tiempo, ¿no? Pero no de uno mismo. ¿Está claro, no? Pastor, Pastor, ¿Jesús no es el mismo Jesucristo? No. Bueno, ya, para eso es bueno aprender. Vamos a aprender hoy. Aunque esta clase ya la he dado varias veces, pero les importa. Como porque es Jesucristo. Vamos a mirar, ya está, hablar un poquito. Entonces vamos a hacer un poquito, un repaso de lo que es el verbo Jesús y el Señor Jesucristo, aunque nos tardemos un poquito. ¿Cierto? Para algunos digo la pronto, pero repetirlo las mismas cosas para vosotros es el mismo.
Y para mí tampoco es molesto hacerlo de nuevo. Pero es muy importante que tengamos esta claridad. Entonces decimos, esto estamos hablando de condición. ¿Sí? La Biblia dice estando en la condición, o sea, es una condición o un estado, o como dice, sí, está, sí, más o menos. Condición o estado, la Biblia dice, y estando en la condición de hombre. Entonces, es una condición, un estado o una forma. O sea que no puede existir, por ejemplo, nosotros tenemos agua, que la fórmula química es H2O. O sea, dos moléculas de ¿qué? De oxígeno. Y esa es agua. H2O2, O2 es agua. Peróxido de hidrógeno. Oxigenada. Agua oxigenada. Y esto es O2, O3. Es agua ozonizada. Pero la, ¿sí? ¿No? Otra es esos son. ¿Por eso? ¿Ozón? ¿O son o no son? ¿Listo? Pero tenemos agua H2O en estado líquido, que es un 60% del mundo dice que es agua. Y usted también es un 60% agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben que somos el 60% agua? O un poquito más. Y tenemos sólido, en el caso de dónde está en estado sólido, en los polos. ¿Cierto? En la nevera. Bueno, también. Y también tenemos estado gaseoso. ¿Cierto? ¿En dónde está el estado gaseoso? En las nubes, Pero sigue siendo agua. No puede existir el agua en dos estados igual. Es uno o es el otro, pero no puede estar en dos. Porque pierde las propiedades, propiedades, ¿no? No átomos, sino propiedades físicas. Cambian. Es líquida o es sólida o es gaseosa. Pero no pueden estar en los tres estados al mismo tiempo. Así pasa es una persona, pero en tres condiciones o estados diferentes. Pero por esas condiciones pierde algunas características. ¿El agua es palpable? ¿Se puede palpar? Sí. Pero en estado ¿qué? Sólido. ¿Usted puede palpar el agua? ¿Cómo es? Es líquida, ¿sí? ¿No? No se puede palpar, se puede sentir, sí. Pero palpar en agua no se puede palpar el agua. ¿Y cómo es el agua del resto? No se puede. ¿Y estado gaseoso? Tampoco, pues solo en estado sólido se puede palpar. ¿En estado líquido se puede ver? Sí. ¿Y sólido? También. ¿Y gaseoso? También. Pero tienen otras características diferentes. Entonces vamos a ver un poquito aquí para que no nos olvidemos y recordar que es muy importante, porque en esto nos estamos jugando la salvación, para que podamos hablar bien, hablar conforme a ¿qué? ¿Quién era el verbo? Digo que era, según Juan 1:1, ¿qué dice? El verbo era Dios. ¿Y por qué era? Porque dejó de ser. Un
día dejó de ser. Cuando dice que era Dios. Era Dios. Entonces, el verbo era antes de eso. Era Dios. ¿Jesús quién es? El hombre. ¿Quién dijo que era un hombre? Él mismo dijo que era un hombre. ¿Y quién más dijo que era un hombre? La gente que lo vio. Este hombre comedor de carne y bebedor de vino, dijeron algunos. ¿Sí? En Juan 8:40 dice: Jesús mismo afirma ser un hombre. ¿Ya lo encontraron? Juan 8:40 si no estoy, o 39 si no estoy equivocado. ¿Por qué queréis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad? Entonces, ¿qué dijo Jesús que era? Un hombre. 100% un hombre. Eso me dijo un señor que estaba diciendo que Jesús era costeño, porque decía de hombre. ¿Por qué decía él el hijo del hombre? Porque era un hombre. Que fue hijo de María. Es como yo decir que yo soy hijo de María. Es que mi mamá se llama María. ¿Sí me va a entender? Jesús decía porque ese era lo que él era, un hombre. Pero era hijo de Dios, no hijo de hombre. Sí, sí, era hijo de hombre. Claro. Sí, en Mateo 1:17. Es que Jesús era un hombre. No se hizo hombre. Era un hombre. No, la pregunta es que dice que él decía que el hijo del hombre. Les voy a pedir un favor, cuando me pregunten yo soy el que respondo, ¿sí? Para que seamos, y el que debe preguntar es a mí. ¿Sí? Esto para que nos entendamos. Yo soy el que voy a dar la respuesta. Y si no la hace, le voy a decir no sé. Entonces, Jesús dice que Él es un hombre y Él nunca dijo mentiras. Así dice la Biblia que... No, la pregunta mía es que él dijo el hijo del hombre. Por eso, porque era el hijo de la Virgen María. Es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, hablaba de Jesús, de él como el hijo del hombre, pero estábamos haciendo que era 100% un hombre, estaba haciendo énfasis en que era un hombre, simplemente era un hombre. Por eso es que en el Evangelio de Lucas, que lo que usted me está diciendo, que Jesús te lo llama así, en el Evangelio de Lucas, no lo encuentra usted en el Evangelio de Juan, ni en el Evangelio de Mateo, ni en Marcos, sino en Lucas. Lucas está mostrando que Jesús del comienzo hasta el final fue un hombre, eso es. Entonces por eso es que empiezan con Lucas, con empezar a nombrar de dónde viene Jesús, desde qué descendencia viene, y empieza como hijo de Adán, como descendientes de Adán. O sea, empieza con él y empieza hacia abajo hasta llegar a Adán, a mostrar que Jesús era un hombre. Por eso es que lo presenta, que nació en Belén, presenta a Jesús que fue gestado y concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, para que no nos demoremos tanto. ¿Sí? Y por ejemplo la señal que le da un lugar de nacimiento que fue Belén, para mostrar que es de nacionalidad, él era judío, le dice que
sería envuelto en pañales en ese mismo libro porque hace chichi y popó. Si no le hubieran puesto pañales y no hojas de plata, tal vez. Sí, pero no, es para que muestre la gente entienda que Jesús es un hombre. También le habla de la presentación en el templo, le habla de la circuncisión, le habla de todo el proceso de Jesús, como que creció en estatura, en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces muestra todo el proceso de salvación, de que Jesús era a los 12 años en el templo y así sucesivamente, que muere y al final ya camino a la cruz, hace un aporte muy importante, y es que lo muestra. Hay una mujer que le grita: bendito el seno que te trajo, o el vientre que te tuvo, y los senos en que mamaste. ¿Por qué quedó eso escrito ahí? Para mostrar que desde el principio está bien que Jesús era un hombre, 100% con todas las limitaciones, que era un hombre. ¿Me hago entender? Si lees Lucas, vas a encontrar que lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, porque era un hombre descendiente, como dice el apóstol Pablo, de la mujer nacida bajo la ley. Entonces que lo presenta de esa manera. Y también lo presenta que tenía más hermanos. Habla de la familia de Jesús, con los hermanos y las hermanas. ¿Quedó claro? Sino que uno se acostumbra que como era el Padre, el Hijo, el Dios poderoso, entonces decíamos, no, ¿por qué dice el Hijo del Hombre si es Hijo de Dios, no de hombre? No, es que también es Hijo del Hombre. La primera cosa que nos enseña la Biblia conforme a las Escrituras está en Génesis 3:15 y nos habla que es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. La primera mención, y es tan importante que lo veamos a Jesús como el hombre, o el hombre al hombre, veamos a Jesús al Hijo del Hombre, porque para ser Salvador tenía que ser un hombre que se pudiera perder, que se pudiera condenar, que pudiera morir, que tuviera sangre, porque tenía que ser semejante en todos sus hermanos. Para ser Redentor también tenía que ser pariente y tenía que ser varón. Pero es que nos muestra y para nosotros. Pero la excusa alguna es que Jesús era Dios. No, la Biblia nunca afirma que Jesús era Dios. Muestra a esa Jesús. Dice que sí era hijo de Dios, pero no era Dios. Así como Adán, que es el postrero. Por eso tú Pero cuando él dice, cuando alguien le pregunta, uno de los apóstoles le pregunta que él quiere ver al Padre, y Jesús le responde: ya has estado conmigo y no me conoces. Si no me conoces a mí, o me conoces a mí, ya has conocido al Padre. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es la imagen, la misma imagen del Padre. Al igual que Adán también dice que fue hecho imagen y semejanza del Padre. Entonces, yo puedo decir que me ha visto a mí, también ha visto al Padre, porque Dios ve, habla, yo oigo, él oye, tengo un corazoncito, él tiene el suyo, porque somos la máxima creación de Dios, es el hombre, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que nadie va a tener excusa de no haber conocido a Dios, porque si nos miramos al espejo, somos dioses chiquitos con minúscula. Y así dice la Biblia también. Entonces nadie puede tener excusa de decir, no, pero a mí nadie me dio, porque no se vio en un espejo. Nadie tiene excusa. Y en Efesios dice, somos hechura suya. Por eso. Entonces cuando somos a imagen, no quiere decir es que tenemos los atributos que Dios tiene, pero minimizados. Pero a través de nosotros hubiéramos podido conocer a Dios mismo, a Dios, no a Jesús. Por eso nosotros podemos todo eso. ¿Sí me hice entender? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que nos presentan como a Jesús el hombre. Entonces, ahí dice, a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Cuántos creen que María es la madre de Dios? No, todos creemos que María es la madre de Dios. ¿Sí? ¿Están seguros? La madre es Jesús, la madre es Jesús. Ah,
Dios no tiene papá y mamá. Dios, por eso es que se llama Dios, se llama Jehová, que significa y que es yo soy el que soy, porque no tuvo un comienzo ni va a tener un fin. Él ha sido siempre el mismo, por eso se llama Jehová. Yo soy el que soy. Y Dios es espíritu. ¿Cómo? Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne y hueso. Dios es Bueno, espíritu. pero eso es la otra parte. Porque ya cuando Jesús o el Señor Jesucristo ya es carne y sangre, pero glorificada, y ese espíritu también porque se elevaba a la divinidad de Dios. Ya entonces ya el concepto cambia de acuerdo a las circunstancias. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? No. Por eso es que tenemos que aprenderlo conforme a las Escrituras. Y tenemos que retener esa palabra como está en las Escrituras. ¿De dónde saqué yo esto? ¿Y de qué parte de las Escrituras? Del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Y dónde está esa parte del Nuevo Testamento? No es el Mateo. Uy, no, graves. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Pero lo del hombre. Por eso esto que está ahí todo eso está en Filipenses. Veámoslo por favor entonces. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer yo? Como dice capítulo 2 de Filipenses, versículos del 1 al 11, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que habla de Cristo Jesús, o sea, empezó por Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo el verbo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Ahí de esto lo saqué de ahí. Ahí habla de Jesús, del Verbo y del Señor Jesucristo. No es nada que ni lo inventado ni es nada nuevo. Es que ahí la Biblia lo dice así. Lo que hay que entenderlo, puedo decir es que estando en la condición de hombre, entonces todos tenemos que entender este asunto. Entonces podemos preguntar, ¿quién es Cristo? El Señor Jesucristo, ¿quién es? Es el hombre hecho Dios, el hombre hecho Dios. Es el hombre hecho Dios. ¿Cómo?
Eso lo dice en Hechos 2:37, si no estoy equivocado. Es Jesucristo, el Señor Jesucristo es el hombre hecho Dios. ¿36? Bueno, entonces 36. O sea que Jesús no era Dios, sino era un hombre. Señor y Cristo. Después, ya les voy a explicar desde cuándo empezó a ser Dios. Según las escrituras, ¿ya lo leyeron? Sí, señor. ¿Qué dice? Uno que lo ve. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note que a este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando dice que lo ha hecho era porque no era. Simplemente Dios le exaltó. Entonces eso es cuando Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Señor. ¿Desde cuándo Jesús, cuando muere, Dios resucita es a Jesús, no a Jesucristo? Pues es que Jesucristo, ¿por qué Él no resucitó por sí mismo, sino que Dios lo resucitó, dice la Escritura? ¿Y por qué Dios lo tenía que resucitar? Porque era un hombre y estaba muerto. Pues necesitaba que alguien lo resucitara. Después de que Dios lo resucita, está todo un día en medio del por ejemplo, se le apareció en primer lugar ¿a quién? A María Magdalena. Luego se le aparece a los caminos a Emaús, y luego se le aparece en el mismo día, o sea, el domingo se le apareció a los 10 discípulos, estando ellos porque faltaba tomar, ¿no? Después de esa aparición, todo ese día de estar apareciéndole a los discípulos, no ha subido al cielo, ha estado aquí. Entonces después de esa semana, pasa una semana y ya regresa después de 7 días, o sea, el mismo día, el primer día de la semana, se les vuelve a aparecer a ellos, están donde cerrar las puertas, y entonces ahí ya están los 11. En ese momento que ya regresa, ya no es Jesús, es el Señor Jesucristo, porque ya ha sido exaltado en el cielo como Dios, ya se lo han hecho Dios. Y cuando regresa ya es el Señor Jesucristo. Por eso es que Tomás dice Dios mío y Señor mío, no dice Jesús, porque ya ha sido glorificado y exaltado hasta lo sumo, para cumplirse la profecía del libro de Isaías del capítulo 53. Dice que sería exaltado hasta lo sumo y le darían un nombre que es sobre todo nombre. O sea, eso se cumple después de resucitado, a los 7 días regresa, pero ya no es Jesús, es el Señor Jesucristo. Dice que el Cordero Inmolado de Dios vino, que estaba sentado al cielo, dice que le fue entregado dominio, o sea, todo. Pero eso todavía no es. Pero no es después de la resurrección. No, todavía no. Es otro asunto. Pero ya lo vamos a ver. No tienen afán. Si no madruguen más. Bueno, entonces sigamos. Ya quedó claro desde cuándo es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dios es espíritu, ¿cierto? El hombre es carne, sangre, huesos, agua, tierra. ¿Sí? ¿Sí pueden ver ahí o les apago la luz? ¿No? Bueno, sí. ¿Pueden ver o no? Vamos a ver. ¿Sí queda mejor? Sí, Bueno, aquí complacemos a las personas.
Ahí está bien. Y en aquel pueblo, ¿no? Pastor, y ella puede colocar uno ahí que tiene alma, cuerpo y espíritu como sí, en nombre, siempre puede. Alma, cuerpo y espíritu. Bueno, también sí, es alma, Alma, cuerpo y espíritu. cuerpo y espíritu, Como nosotros. pero con minúscula. Ah, sí. ¿No ves? Pero es que para mostrar que... Bueno, entonces, ¿y qué es el Señor Jesucristo? Carne, Es espíritu, carne, sangre, sangre, huesos, agua, tierra. glorificados, más espíritu con mayúsculas. ¿Saben por qué? Porque ya es el Señor, es el Señor. Porque Dios lo resucitó y su cuerpo es glorificado, pero cuando se le apareció de nuevo, después de ya ser glorificado, se le apareció a los 11 estando ellos. Entonces dice, mete, porque un espíritu no tiene carne, ni sangre, ni huesos como yo tengo. ¿Sí? ¿Así dice la Biblia? Entonces Jesucristo sí tiene carne, sangre y huesos. Sí, y aún en estando en el cielo, aún permanece las marcas, las huellas, las cicatrices, el cuero cabelludo, partes arrancado, la cara es totalmente destruida, el costado que se le puede meter una mano así, y tiene aún los huecos de los clavos en sus manos, en sus pies. Aún permanece así, pero un día dice que veremos al que traspasaron. O sea que un día todos van a ver, para que es la manera de reconocerlo. Como dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 2, dice que le veremos el atractivo para que le deseemos. Entonces, pero aunque tenga eso, no significa que tenga limitaciones, porque ya es, aunque tenga un cuerpo físico glorificado, ya no tiene limitaciones. ¿Está claro? El verbo era en el cielo, Jesús en la tierra y Jesucristo en el cielo y la tierra. Entonces el verbo estaba con Dios. ¿Y dónde está Dios? Estaba en el cielo. Y está en el cielo. ¿Y dónde está Jesús? En la tierra. ¿Y dónde está el Señor? ¿De dónde lo hicieron, Señor? Primeramente en el cielo y luego en la tierra. O sea, se manifestó como Dios en la tierra. Primeramente fue en el cielo y luego sí en la tierra. El verbo era desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. Y desde el año 1 antes de la era cristiana hasta el año 33 después de la era cristiana fue Jesús. ¿Dónde corroboramos esto? Con la historia, ¿no es cierto? Antes y después de Cristo. Porque Jesús dividió la historia. El año 0 es el día o sea, el año del nacimiento. Y el año 33 es el año de su muerte según nuestra historia. Pero a partir del año 33, después de la era cristiana, hasta la eternidad, es el Señor Jesucristo. Pues que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y permanece para siempre. Pero no dice que Dios sea el mismo, sino Jesús, Jesucristo, es el mismo. ¿Está claro? Amén. Bueno. Entonces, decíamos que
el verbo es dice que es, no puede ser tentado. Espere que me replante una cosa. El verbo era una persona de la Trinidad. Era una persona de la Trinidad. No podemos decir que la segunda, ni la tercera, ni la primera, ¿no? Simplemente porque ya no tiene clasificación de primera, segunda y tercera persona. Simplemente era una persona de qué? De la Trinidad. Y Jesús es el Hijo de la Virgen María. Y también es Hijo de Dios. ¿Sí? Sí, no de la divinidad, sino de la deidad. Una persona de la deidad, puede decir. Ya que el término Trinidad no existe en la Biblia. Aunque no esté escrito en la Biblia, sí se puede comprobar que son tres. Porque dicen que todos son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por causa de ser el Hijo de la Virgen María y el Hijo de Dios, llega a ser el unigénito Hijo de Dios, el unigénito. O sea, es el único que ha sido engendrado por Dios en una Virgen. El unigénito. Por eso es que por causa de los dos es el unigénito de la Virgen María y el unigénito Hijo de Dios. O sea, es el único que ha nacido de una ¿qué? Engendrado y concebido por el Espíritu Santo. Pero también es el primogénito de la Virgen María. Y también es el primogénito de Dios. O sea, el primero de todos, porque María tuvo más hermanos y también más. Sí, Jesús tiene más hermanos, ¿cierto? ¿Yo dije eso? No, hablando de María. Y también tuvo más hermanos. María también tuvo más hermanos. ¿Sí sabían que María dice la Biblia que tenía una hermana? Sí. ¿Sí? O sea que Jesús tenía una tía. Sí. Pues me dice la Biblia, pero ¿cómo se llamaba? Pero sí sé que tenía una tía. Jesús también tuvo dos hermanos. No sabemos. Más de dos, o dos o más de dos. ¿Tuvo hermanos? No, hermanos tuvo 5. Sí, 5 hermanos, varones. Ahí dice Mateo 13:55. Léanos, por favor. El primero y el unigénito, ¿no? El unigénito de Dios. No me gusta, yo estoy allá. Si no podemos aumentar las preguntas. Sabemos que tuvo 2 hermanas como mínimo. Porque dice sus hermanos y sus hermanas. Si no hubiera dicho sus hermanos. Pero no podemos decir que eran 2 o 3 o 5 más. No podemos decir porque no está registrado en lo que yo sé, no está registrado en una parte. ¿Qué dice ahí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos. Ahí no dice hermanos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esto? Ahora digo que eran 5 hermanos con Jesús. 5 hombres con Jesús. 5 hermanos. Hermanas. Sí, hermanas no sabemos. Pero dice todas. O sea que puede ser muchísimas. Sí, Más de 2. que no la nombrará. Bueno, no sé por qué no la nombran.
María tuvo 5 varones. Porque las hermanas no dicen cuántas son. No dice cuántas, pero dice todas, eso significa que sus 2 hermanas, pero dice y todas sus hermanas, entonces puede ser que vean 5 o 6. Quiere decir que igual que teniendo. Sí, tiene una bendición de Dios tener los hijos. Sí. Y cambio hoy también. Si no, pregúntenme a mí. Tengo 6. Se lo dejaba de ellos. Pues son como papá, pero algo es algo. ¿No? Solo 10 varones todos. ¿Eso no tiene ni una hermana? No. ¿Usted? Bueno, en el caso del Señor Jesucristo viene a ser una persona de la deidad. Vamos a ponerle la deidad para que conforme a las escrituras. Gracias por ese aporte a la clase. ¿No es la Trinidad? Sí, de la deidad, más bien. Es que de Trinidad, pues sí sabemos que está en trino, pero... Entonces, ahora sí decimos que Jesús no, o sea, el verbo no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo. Y es el único hombre que ha sido tentado por el enemigo. Jesús es el único hombre que ha sido tentado por el enemigo. ¿No dicen así? Sí, es el único. Nosotros no somos Somos tentados, pero no por el enemigo. Y tampoco nunca hemos sido tentados en todo. La Biblia lo dice así y no lo podemos negar. Pero es que hay algunos estudios, no es que el enemigo no lo puede tentar. Si lo tentara, lo podría destruir. Pero la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. O sea que las tentaciones son humanas, no son del enemigo. No sé, pobre, yo le estaba leyendo me trajeron un ADN, un periódico, y salió Kevin, el de las cómicas. Eso, y el tigrecito. Y entonces el niño le hace una pregunta y está repitiéndose a eso. Y me causó. De pronto lo voy a ver si todavía está en mi escritorio. Y lo recortamos y lo pegamos porque me parece un apunte bastante interesante. Y entonces el niño está diciéndole que el enemigo había hecho que la gente se volviera mala y todo, y entonces le achaca todas las cosas malas al enemigo. Y entonces el tigrecito le dice, pues yo no sé, pero yo creo que el hombre no necesita ayuda de eso para hacer así. Dice la historia de los cómics. Sí, no necesita de su ayuda. Y entonces el niño dice, ay, ¿quién entiende a la gente? Porque es cierto, sí, es que como todos los disculpamos y decimos que es el enemigo, entonces que si una persona se emborracha es porque el espíritu de la borrachera. No, van a ver un espíritu harto, que lleva una perra. ¿Ha visto eso? No. Si alguien sobrio es el enemigo, va a hacer todo.
espíritu, pero lo que pasa es que no puede estar en una parte de un solo lugar. O sea, como decía, si está en Venezuela no puede estar aquí. Pastor, disculpe, ¿el espíritu borrachera hacía? ¿No has visto unos árboles? Yo tampoco. No. La Biblia dice, mire, póngale cuenta que la Biblia dice, ya que estamos ahí, la Biblia dice que toda esa porquería sale del corazón. Dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? No dicen que la cabeza, pero la Biblia dice que salen del corazón. Es una Biblia. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen las orgías? ¿De dónde salen las herejías? Las hechicerías, las herejías y todo lo que termina en eso. Eso sale del corazón del hombre, o es que no necesita ayuda. Desde pequeñito el chiquito se le sale confundido. Porque es importante, a veces ya está, como decía, es un corazón malo, perverso, ¿quién no conocerá las escrituras? Entonces, todo eso sale del corazón. Lo que sí hace al enseñar eso, que ese espíritu arranchera, es para que la persona no asuma su responsabilidad en el acto. Como dice que espíritu de adulterio, ¿no? ¿Ha visto un espíritu adulterando con la vecina? Estamos a las mujeres porque todo dices que sale en la naturaleza del hombre. La que esté sin pecar, que tiene la primera. Entonces la gente cree que es el enemigo. No, eso es de la propia naturaleza, por la necesidad de que nazcamos de nuevo. Dios nos dé un nuevo corazón para sacar esa porquería. Muerto el perro, se acaba la cancha. Sí, no es así. Pero es que Dios dice que tenemos que hacernos de un corazón nuevo. Y el Señor dice de verdad un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque si no nacemos de nuevo no podemos ser salvos. Porque la naturaleza pecaminosa es la que nos impide entrar en el reino de los cielos. Si una persona tiene la naturaleza, no puede, porque nada inmundo, ni tacha, ni arruga, ni cosa, ni siquiera los viejitos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Sí saben? Porque están arrugaditos. No es que cuando lleguen al cielo, todo se rejuvenece. Sí, allá llegan, allá en el cielo no van a ser viejos, nada, van a estar, van a ser rejuvenecidos en el Señor y nadie va a tener arrugas ya porque la Biblia dice que no van a entrar en arrugas. Así que de verdad, ni mancha, ni tacha, ni arrugas. No es que todos en el cielo vamos a ser jóvenes. No hay cirugías. Allá no hay cirugías plásticas. Pero sí me gustaría, no va, cuando una persona va al Señor, no va a ir con las arrugas, va a ir como si tuviera 33 años porque seremos semejantes a Jesús. Amén. Sí, va a ser bien. Las 30 años. Pispas. También dice que en el caso de Jesús ya no puede, Jesucristo no puede ser tentado porque ya es Dios. Dice que no puede ser visto. Y a Jesús lo vieron muchos. ¿Cierto? Y también dice que a Jesús lo vieron 501 personas. Al Señor Jesucristo 501. Porque dice que se les apareció a más de 500, pues 501. Dice que después se le presentó a Pablo. Con él se
Sí lo pueden ver. Porque él se puede, dice que donde dos o tres tienen su nombre, él puede estar ahí. En el caso de él es omnipotente. Todos los hombres. En este tiene limitaciones. Tuvo limitaciones. Es limitado por el tiempo, el espacio y la incredulidad de las personas. Todos que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque por causa de la incredulidad de las personas, ¿cierto? ¿O no? Y aquí volvió a hacer ¿qué? Omnipotente, o sea que es todopoderoso en todas las áreas. Bueno, yo creo que va a tocar dejar ahí. ¿Sí o no? Bueno. Después de enemigo, ¿qué dice? ¿De enemigo? En Jesús. Muchos no vieron a Jesús. El otro tuvo limitaciones. Tuvo limitaciones por el tiempo y el espacio y por la incredulidad de las personas. Vamos a terminar, es que como ya soltaron los niños, entonces... Y es que como tenemos otra actividad ahorita, pero les voy a decir a nombrarlos nomás y después lo explicamos, para que no se hagan con él. Ya en el verbo no le vamos a añadir, en lo de Jesús sí, Jesús es el camino, la verdad, todo lo yo soy. Noten que dice yo soy, no yo soy el que soy, solamente dice yo soy Israel. Yo soy pastor, yo soy, lo dijo Jesús, no yo soy el que soy, porque el único yo soy el que soy es Jehová. Pero cualquier persona podía decir yo soy. Pero este yo soy son títulos que él adquirió a través de su vida, ¿no? O sea, no es que digo yo soy porque no, sino porque para uno poder decir que uno es profesional tiene que haber pasado una primaria, un bachillerato y una universidad para decir yo soy profesional. Jesús por lo que hizo llegó a ser todo lo yo soy. Entonces yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo. Él era el Redentor, el Salvador, la propiciación, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el pan vivo que descendió del cielo, todos los nombres que están ahí. La vida verdadera, todo eso. La puerta estrecha. Pero en el caso del Señor Jesucristo ya la cosa cambia. Él es el mediador, el abogado, el fiador, obispo, pastor de los pastores. ¿Hermano mayor está ahí o en Jesús, pastor? Aquí, el hermano es aquí en el hermano. Sí. Hermano mayor. Él es el sumo
sacerdote según el orden de Melquisedec. Más o menos esos son los títulos. En el milenio, Jesús es el único rey. Sí. Después del milenio, Jesús es el juez, o Jesucristo es el juez de vivos y muertos. Y en el nuevo cielo y la nueva tierra, Jesucristo viene a ser el Cordero Pastor, el Verbo de Dios. No de que aquí era solamente el Verbo, pero ahora es el Verbo de Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Es el Cordero Pastor, es la lumbrera, es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Sí? Pastor, el primogénito es Sí, en Jesús. ¿Listo? Lástima que no alcanzamos a ver. Pero quedó más claro quién es. Ahora sí podemos hablar de quién es Jesús. ¿Quién era Jesús? El Salvador, no el hombre. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El hombre hecho Dios. ¿Quién fue el Verbo? Era Dios. Entonces vamos a decir, ¿quién era? El Verbo. ¿Quién fue? Jesús. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. ¿Está claro? Pero todo debe ser conforme a qué. ¿Todo eso tiene citas? Sí. Todo tiene una cita, o dos citas, y hasta tres citas. Jesús también es el príncipe, el Cristo, el Mesías. Y Jesús, el Señor Jesucristo, va a ser el Rey. Y en Jesús está la víctima, el chivo expiatorio, el cordero. Sí, la víctima, el cordero pascual, todo eso. Bueno, hoy se nos fue un poquito más de tiempo, pero creo que esto es palabra para vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, hoy también tenemos la Santa Cena, pero no la vamos a dar entonces, por cuestión del tiempo. Pero vamos a orar y vamos a presentar un niño. No hay problema que no la Santa Cena, pero como Dios dijo.